Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, dice Marcos en el Evangelio de hoy, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Y entonces explica Marcos entre paréntesis, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Fíjate, no de Dios, sino de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas, tradiciones que tenían su origen en un mandato de Dios, pero que ellos habían desarrollado en multitud de otros preceptos, que ya eran preceptos humanos. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Cabe preguntarse, ¿por qué se fijan en esta tontería, Señor? ¿Por qué te preguntan con tono de reproche? ¿Qué había en el corazón de estas personas para que no se quedaran y no pudieran ver lo bueno tuyo? Con aquello que, por ejemplo, se decía en el Evangelio de ayer, que en los pueblos, ciudades o aldeas donde llegabas, colocaban a los enfermos en la plaza y te rogaban que les dejases tocar al menos la orla de su manto, y los que la tocaban se curaban. ¿O por qué no podían quedarse con tu predicación llena de amor al Padre y a los hombres, o con el cambio efectuado en tus discípulos, San Mateo, por ejemplo, Mateo, que era un publicano y se convirtió en un discípulo tuyo, en un fiel observante de la ley? ¿Por qué no pueden fijarse en esas cosas buenas y en cambio buscan con ahínco algo de lo que poder acusarte? ¿Por qué están ciegos para lo importante y se fijan en cosas minúsculas y circunstanciales que no tienen ninguna importancia? Nos interesa descubrirlo, Señor, porque en el fondo nosotros no estamos tan lejos como creemos de esta actitud de los fariseos. Desgraciadamente, Señor, también nosotros pasamos tantas veces por alto la bondad de las personas y les criticamos por un pequeño fallo, por un desliz. Y quizás, Señor, lo hacemos como los fariseos por envidia. Por eso es muy oportuna una oración que en un colegio mayor compuso una chica para un día de oración, era un martes, en el que precisamente leíamos este Evangelio. Decía esa oración que compuso la chica: Señor, tú sabes que tengo un poco de fariseo dentro de mí, que me lleva a juzgar a los demás y no valorar todas sus cosas buenas. Si pudiera ver a los que me rodean con tus ojos, seguro que vería buenas intenciones y ganas de mejorar. Ojalá pudiera ponerme tus ojos, aunque sea un momento, y mirar a la gente de mi alrededor con la bondad y comprensión con que tú nos miras a todos. Y es que tú, Señor, eres el único capaz de juzgar. Y por eso siempre que juzgo me equivoco, porque asumo un papel que no me corresponde, como los fariseos. Como cada martes, porque esa adoración era el martes, hemos apagado las luces para dejarte brillar a ti. En el oratorio apagábamos todas las luces menos la que iluminaba la custodia. Y así sentirte un poco más cerca. Te pido que sepa hacer lo mismo con los demás. Que sepa apagarme yo un poco para ver cómo brillan los demás. Que quite los juicios y prejuicios que tengo para que no me impidan ver las cosas positivas y buenas intenciones de los que me rodean. Es una pena que por juzgar a los demás me quite la oportunidad de aprender de ellos, de valorarlos como tú lo haces, de quererlos como tú los quieres.
María, te voy a pedir que me digas tu truco. ¿Cómo haces tú para mirarnos a todos con ojos de madre, sin ningún juicio y con tanto amor? Por favor, échame un cable para hacerlo yo también. Pero también nosotros podemos ser como estos fariseos porque nos fosilizamos en nuestras rutinas. Y si alguien las rompe, reaccionamos con violencia sin darnos cuenta de que quizá ha llegado la hora de abandonar pues esa falsa seguridad que nos daba esa rutinilla y abrirnos a la novedad del amor a los demás y del amor a Dios, o de fijarnos quizás en el motivo por el que hacíamos esa rutina, que es más importante que la rutina misma. Piensa, por ejemplo, en esas cosas de orden material, que son importantes porque sirven a los demás, porque se busca que los demás estén contentos, alegres. Pero cuando el orden se convierte en una manía, se rigidiza, se fosiliza, hace la vida insoportable a los que tenemos alrededor. O piensa en la puntualidad. Por supuesto que es una virtud, pero si estamos varios esperando para cenar y una persona se retrasa 5 minutos, pues le esperamos, porque la caridad pues está por encima y no pasa nada. Y así con tantas cosas que nos hacen como no confiar en la repetición de cosas, sino no hacer las cosas una y otra vez igual, sino pensando lo que más gloria dé a Dios, lo que sea para mayor bien de las almas. Mira, el otro día en mi casa ocurrió una cosa y bueno, pues son cosas que son como piñones automáticos que tenemos, ¿no? Normalmente en mi casa hacemos un rato de oración a primera hora y luego uno de los sacerdotes celebra la Santa Misa para los laicos que viven en mi casa. Pero como vivimos varios sacerdotes en la casa, pues ocurrió un día una cosa bastante graciosa, y es que uno de los sacerdotes que hacía la misa, él solo, mientras el resto hacían la oración. Y bueno, pues la empezó un poco antes a decir la misa. Y entonces se dio la paradoja de que, estando el sacerdote ya con la misa empezada, la decía en bajito para no distraer, pues los otros que estábamos allí, para empezar a hacer la oración, de repente uno empezó: por la señal de la Santa Cruz, Señor mío y Dios mío, creo firmemente, en alto, cuando estaba el sacerdote diciendo la misa. Pues no tiene sentido. Es mucho más la misa que la oración, que la oración introductoria con la que comenzamos nuestra oración. A la porra la oración introductoria. Si está el sacerdote celebrando la misa, en silencio y respeto, ¿qué más presencia de Dios queremos? ¿Para qué vamos a hacer la oración introductoria? Podemos hacer la oración ya, sin hablar en alto, o cada uno la puede hacer por dentro. Es como una rutina, ¿verdad?, que salta, ¡clan!, y consigue lo contrario. Quería dar mucha gloria a Dios y consigue lo contrario. También nosotros, Señor, podemos caer, por ejemplo, en el peligro de pensar que la simple repetición de prácticas piadosas, o la asunción de un estilo de vida, o el seguimiento de las tradiciones que hemos recibido, en definitiva, que lo que nosotros hacemos con nuestras fuerzas por sí mismo, que todo eso nos hace buenos. Y olvidarnos un poco de que lo importante eres tú, Dios nuestro, acoger tu misericordia en nuestro corazón y hacer pues todas esas cosas con un amor confiado y agradecido y buscando el amor sobre todo. A este peligro le llama el Papa Francisco nuevo pelagianismo. Y explicaba en un discurso: el pelagianismo nos conduce a poner la confianza en las estructuras, en las organizaciones, en las planificaciones perfectas, siendo abstractas. A menudo nos lleva también a asumir un estilo de control, de dureza, de normatividad. La norma da al pelagiano, a la persona que ha caído en este error, la seguridad de sentirse superior, pues porque hago esto y no fallo, de tener una orientación precisa. Allí encuentra su fuerza, no en la suavidad del soplo del Espíritu. ¿Verdad? Son palabras muy claras, o sea, no, Señor, mi fuerza no está en lo que yo soy capaz de hacer, aunque todas esas cosas que hago por amor a ti son buenas y necesarias, sino en que el Espíritu sopla donde quiere y yo me dejo llevar. Y no pretendo salvarme a mí mismo, sin reconocer, como dice un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, la Placuit Deo, sin reconocer
que dependemos en lo más profundo de nuestro ser de Dios y de los demás. Señor, que no me pase esto. Es lo que le pasaba a los fariseos, que preguntan al Señor: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Pues porque están con el Hijo de Dios, con el mismo Dios hecho hombre entre nosotros, con el amor de los amores. ¿Cómo van a...? Es que es absurdo. Pues nuestra actitud ha de ser el buscar sobre todo a Dios, el amor a los demás, y todo lo demás son medios. Se cuenta, y creo que ya, pues no sé si la has oído, que quizás la he contado en alguna otra meditación, pero bueno, la repetimos, ¿no? Es aquello que se cuenta del anacoreta que vivía solo y todos los días subía a un monte, a mitad de ese monte, bajo el sol abrasador, ahí cerca del desierto, pues había una pequeña fuente donde manaba un hilillo de agua y él pues ofrecía a Dios el sacrificio de no beber del agua al subir. Y al llegar, con el sol en su cenit, en pleno día, Dios le premiaba con la visión de una estrella, un lucero, ¿no? Y él estaba pues contento sabiendo que era pues un don de Dios para él. Y un día vino como un aprendiz de anacoreta y empezó a vivir con él, y fueron pues a hacer lo que hacía él todos los días, subir a ese monte. Y el hombre subía, no estaba acostumbrado a las caminatas, sudaba como un pollo, se deshidrataba, y al llegar a la fuente le miró con ojos mansos, como diciendo: Dios mío, que beba. El anacoreta pensó: si paramos a beber, ya no veré la estrella, que Dios premiaba mi sacrificio con la estrella. Pero se apiadó de aquel hombre y dijo: bebamos. Bebieron los dos, y entonces siguieron subiendo hasta arriba, y no se atrevía a mirar el anacoreta al cielo, pero de reojo miró y vio que había no una estrella, sino dos. Porque Dios había premiado pues lo que tenía que hacer, vivir la caridad y abandonar ese sacrificio que ofrecía a Dios, porque es más importante lo otro. Pues esa ha de ser nuestra actitud. A todos nosotros, tú, Señor, nos respondes lo mismo que respondiste a los fariseos en aquella ocasión, que es la continuación del Evangelio de hoy. Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este es el problema. ¿Dónde está mi corazón, Señor? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi amor primero? ¿En quién confío? ¿Dónde busco mi felicidad? ¿En lo que yo puedo hacer o en ti, Señor? Esta queja tuya: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, siempre nos toca, Señor, siempre me llega a lo hondo. Porque tantas veces, Señor, yo digo con los labios que eres lo primero, pero luego te dejo para el final. Tantas veces me aferro a seguridades humanas mías, a preceptos humanos, a rutinas, en vez de ser pobre de corazón y abrirme a la luz del Espíritu Santo, que me habla a través de tantos acontecimientos y personas que requieren de mí. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La primera vez que se pronunció esta frase, que es de Isaías, fue 8 siglos antes de que Jesús naciera. Estaba el reino del norte, el reino del sur, los asirios, los egipcios, y por no hacer caso a lo que Yahvé dijo a través de los profetas al rey, por no fiarse de ti, Señor, las consecuencias fueron que el reino del norte fue invadido por los asirios en el 720 a.C. y dejó de existir para siempre. Pues yo me fío de ti, Señor. O pongo mi seguridad en cosas que no la dan. Una aplicación. Esos miedos que a veces asaltan a muchas personas, esas angustias, esos temores a la muerte. Estamos en las manos de Dios. No soy cristiano, pero si estoy en las manos de Dios, ¿por qué ese miedo tan total a la muerte? Estamos en sus manos, todos hemos de morir. Esto no es el final, tenemos otra vida para siempre. ¿No somos cristianos? ¿Creemos en el amor de Dios por nosotros que supera la muerte? ¿Creemos que estamos en sus manos? Pues fuera miedo. Fíjate, hoy
Precisamente hoy estaba escuchando una charla del obispo Robert Barron, norteamericano, y entonces allí explicaba que de acuerdo con una popular app de la Biblia, YouVersion, el versículo de la Biblia más leído es Isaías 41:10, que es: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. No es nada inesperado, ¿verdad? Que sea este el versículo más leído, más buscado repetidamente de la Biblia en Internet. Pues Señor, que yo viva como cristiano. Que tú no puedas decir de mí: este pueblo me honra con los labios. Sí, me dicen que son cristianos, que me quieren, pero su corazón está lejos de mí, porque luego no se fían de mí. Y luego el Señor sigue diciéndonos, se recoge también en el Evangelio de hoy: el culto que me dan es la consecuencia de que le honremos con los labios, pero nuestro corazón esté lejos de ti, Señor. El culto que me dan está vacío. ¡Qué pena! Porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Es decir, solamente nos fijamos en lo que humanamente podemos hacer, no confiamos en lo que Dios hace. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Y cuenta, pues, un ejemplo de cómo ocurre esto. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros, los fariseos, decís: si uno le dice al padre o a la madre: los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios era de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y lo del corbán, lo de la ofrenda sagrada, pues es un mandamiento humano, un precepto humano, una invención. Y ese es el problema, que obedecemos antes a los hombres que a Dios. Sustituimos por mandamientos humanos los preceptos divinos. El precepto del amor: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que llena el culto. Eso es lo que hace que nuestro culto sea agradable a Dios. Porque estamos en misa con nuestro corazón puesto en lo que estamos haciendo, intentando, Señor, entregarnos también nosotros, junto contigo, al Padre, en redención de todos los hombres. Y cuando estamos en misa y rezamos el yo pecador y nos golpeamos el pecho, pues realmente con el corazón lo intento despertar para pedirte perdón, para que no te honre solo con los labios, sino que mi corazón esté cerca de ti, y para pedirle perdón al Señor por los pecados. Y cuando me arrodillo para la consagración tras la comunión, intento que ese gesto corporal de adoración vaya acompañado por una actitud interior de mi corazón también arrodillado ante tu majestad. Y si me pongo de pie para escuchar el Evangelio, no es para mirar mejor a la gente que tengo alrededor, sino para prestar una atención más respetuosa a la palabra de Dios. Y así, en fin, con toda la misa. Para que no te obligues, Señor, a repetir este reproche de Isaías que estamos meditando. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto. Qué pena si se dijera eso de nosotros. Bueno, vamos a terminar este rato de oración pidiéndole a nuestra Madre que nos ayude a dar contenido a nuestro culto a Dios, que nuestro corazón siempre esté cerca de lo que dicen nuestros labios, que nosotros, Señor, no temamos porque sabemos que tú estás con nosotros, que jamás mire juzgando a los demás y mire de una manera puramente humana todo lo que sucede a mi alrededor, sino que siempre y en todo momento abra los ojos a lo verdaderamente importante, que es tu acción en el mundo, tu misericordia, el amor por todos nosotros y esa ilusión que a ti te hace que yo también ame a todo el mundo. Y ahora sigue tú por tu cuenta.